Hermanos, Dios les bendiga ricamente. El tema de hoy es "De tal manera nos amó". Y dice así en Hechos capítulo 8, versículo 26, voy a leer algunos versículos. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿De qué escritura? De Isaías, justamente la que estaba leyendo el etíope, que venía de adorar y estaba en su corazón movido a leer la palabra de Dios, de Isaías, del profeta Isaías, pero no entendía, venía de adorar, que buscaba del Señor, pero no entendía la palabra, hasta que Dios, a través del Espíritu Santo, envía a Felipe para que hablase con él. Y este es el pasaje que leía el eunuco, así que vamos a leer lo que el eunuco iba en su carrito, marchando hacia su pueblo, hacia su ciudad, hacia su reina, y iba leyendo este pasaje. Y lo quiero leer. Dice así, Isaías 52, versículo 13 en adelante: he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerraron ante él su boca, porque verán lo que nunca le fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte.
aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Venía leyendo esto el eunuco. Venía y no entendía de quién estaba hablando, si de alguien, si esta profecía era de alguien o era de él mismo. Entonces Felipe empieza a hablarle justamente del Evangelio de Jesucristo. De aquel que tenía su vida y que vino a darla por nosotros. De aquel que fue injustamente maltratado. Y dice la palabra de Dios que se asombraron de él muchos porque quedó desfigurado su parecer, su rostro, con las espinas, con las coronas de espinas, con las bofetadas, los latigazos, los puñetazos, los salivazos. Todas aquellas cosas que hicieron contra el Hijo de Dios. Y dice que nosotros lo tuvimos aún como si fuera en un desprecio hacia Él. Lo despreciamos. El ser humano lo despreció, le estaba diciendo y contando el Evangelio de Jesucristo a este etíope. Él brotó como una raíz en tierra seca, si bien venía del linaje de David. Pero ya no se hablaba tanto de David, o se hablaba de José, un simple carpintero del linaje de David, ya algo deteriorado si quieren. Así que no había atractivo ni hermosura en él. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentados en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no fue estimado. Allí estábamos, como seres humanos, rechazando la obra redentora de Jesucristo, de aquel que nos amó tanto, nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Y Él llevó, dice, ciertamente nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, como diciendo, eso decían en ese tiempo y también hoy. Y bueno, algo habrá hecho. Seguramente que está castigado por Dios, por eso está en la cruz, por eso está sufriendo, pero Él herido fue por nuestras rebeliones, no por las de Él, no por sus pecados, sino por los nuestros, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Miren qué importante, cuando nosotros decimos y nos llenamos la boca de alegría, de gozo, decimos tenemos paz en nuestros corazones, pero esa paz que está en nosotros fue el castigo en Jesucristo, lo padeció por nosotros. Y dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No fueron otros. Dios mismo cargó sobre él el pecado de muchos, el pecado de todos nosotros, y cada uno agarró por el camino que quiso. Por eso Jesús se muestra hoy: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay que volver al camino de Jesús, hay que volver justamente a esa senda antigua, hay que volver a Jesucristo para poder tener paz en nuestros corazones y no despreciarlo, no rechazarlo. El pecado más grande que nosotros cometemos es rechazar a Jesucristo, su sacrificio, la sangre del Cordero de Dios. Dice que Él fue angustiado y afligido, pero no abrió su boca, no se defendió, fue como cordero al matadero y como oveja delante de sus
alquiladores y enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, no se quejó. Él miraba justamente la obra de Dios en él, lo que Dios lo había traído para esto, para la salvación del ser humano. Así que por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra con los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Así como Arimatea le cedió un lugar para que lo pusieran aquel que después iba a cobrar vida, a Jesucristo nuestro Señor. Aunque él nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo y sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y nosotros somos linaje escogido por Dios. Ahí estamos, hermanos de Jesucristo. Ahí estamos los cristianos siguiendo a Jesús, una fe puesta en Él, en aquel que murió por cada uno de nosotros. Y veremos justamente en esa gracia que Dios nos ha dado, y estaremos con Él también, como está con su Padre, estaremos con Jesús por largos días, por la eternidad. Verá el fruto de su aflicción. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo, a muchos, y llevará la iniquidad desde ellos. Por tanto, yo lo daré parte con los grandes, y con los fuertes repartiré despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Jesús, muriendo en la cruz del Calvario, uno a la izquierda y uno a la derecha, y él en el centro, como si fuera el peor, pero era aquel que abría sus brazos para abrazarte a ti y a mí, para abrazar la humanidad, para perdonar nuestros pecados, para llevarnos a los pies de Jesucristo. Qué bueno que este eunuco pudo buscar del Señor. Pudo decirle a Felipe quién era y cómo Felipe le fue enseñando el camino de la verdad y la vida. Y dice la palabra de Dios en Hechos 8, 37, el 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió diciendo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Creyó en el Señor Jesucristo. Fe es conocimiento de Cristo. Sin conocimiento no podemos poseer esa fe verdadera, porque tengo que conocerlo a Él. Y el eunuco lo conoció a través de Felipe, a través de la palabra. Entonces, por Él somos justificados, por fe. Y por Él somos justificados, por Él somos salvos, por Él tenemos vida eterna, por Él existe el Evangelio de la gracia. Que Dios te bendiga, abrazate a Jesucristo, Él es tu Señor. Amén.